Cordial saludo. Vamos a realizar la presentación de la actividad 1.2, Video Historia de la Política Pública Educativa, presentado por Luis Javier Mendoza Martínez para el doctorado en Ciencias de la Educación. Es importante comprender entonces que esta actividad se basa en un análisis de lo que ha sido la historia de la educación a nivel general. Vamos a comenzar o vamos a iniciar contando que la historia del ser humano se ha desarrollado bajo una serie de acontecimientos que con el transcurrir del tiempo ha permitido que en algunos casos exista el mejoramiento de condiciones y en otros no exista. Todo ello es de las políticas que sean establecidas por los legisladores que se encuentren en el momento. Algunas de ellas orientadas al ámbito educativo, donde es posible argumentar que hay condiciones desfavorables para alguna parte de la sociedad y en otros hay mayores beneficios, siendo determinante en eso el factor económico. Lo anterior lleva a realizar un pequeño análisis de la historia de la política pública educativa, donde se comprende la evolución de ello entre la sociedad. Antes de iniciar a emprender o analizar lo que ha sido la historia de la educación, es importante comprender además que ¿qué se entiende por políticas públicas educativas? Y es que diversos pensadores han dado diversas posturas sobre eso, lo que son las políticas públicas educativas. Y es que Avendaño, Paz y Rueda 2017 lo determinan como los preceptos que determinan un Estado dentro del ámbito educativo, tanto público como privado, gracias al aporte de personas relacionadas con el tema educativo. Tales políticas deben estar orientadas de acuerdo al contexto social, la necesidad y los requerimientos de cada lugar en especial. Aunque observando el trabajo de Sanz Cifuentes, habría que entender que una política pública educativa es una política que se acomoda al tiempo en que se encuentre y según las políticas que se dicten, ya que en el tiempo de Platón la educación era un privilegio o condición de la que no gozaban todos. Si nos enfocamos, nos basamos en la definición, la determinación que hacen Avendaño, Paz y Rueda, podríamos hablar de que las políticas públicas educativas son políticas que no se acomodan a determinados contextos o a determinadas etapas o periodos de la historia de la humanidad. Por ello, vamos a tocar la historia de la educación partiendo de cada etapa de la historia. La etapa antigua o la etapa antigua, el periodo antiguo, la etapa moderna, medieval, la etapa moderna y la etapa contemporánea. Dentro de vamos a tocando la historia de la educación en la edad antigua y aquí podemos expresar que dentro de ella existe su fin era la seguridad y la conformidad. Dentro de ese tipo de modelo educativo que se manejaba en tres tipos de educación, para artesanos, para la guerra y para los que eran gobernados. Y hay que entender que aquí todavía es selectiva y no entra en la mujer. ¿Cuál era el fin de la educación que se impartía en ese momento? La protección del Estado solamente. Las labores que se hacían estaban orientadas a la protección del Estado. Además, era una educación que era impartida por aquellos considerados sabios, ¿cierto? Ahora, dentro de ese sistema que se manejó en la antigua, y si nos basamos en la definición que dimos sobre políticas públicas educativas, podríamos decir que aquí no entraría esa definición partiendo del hecho de que no es una política pública. De pronto podríamos hablar de unas políticas educativas, pero no como tal de unas políticas públicas. Dentro de la Edad Media, reconocemos y es reconocido que la educación ha sido impartida o se impartió por los monasterios para todos aquellos que querían aspirar al clero. ¿Qué diferencia aquí la antigua y la Edad Media? Que dentro de la Edad Media la educación era influenciada no por los sabios, sino por todos aquellos aspectos de la iglesia. Y era una enseñanza memorística. Y también hay la particularidad de que la educación ya es una educación universitaria y porque ya aparecen las primeras universidades. Entonces hay que recordar que en la Edad Media aparecen las universidades y que en la Edad Media la educación se centra
en la iglesia. La educación se centra en la iglesia, ¿cierto? Entonces, es una educación principalmente y básicamente religiosa, lo que no sucedía en la antigua. En la antigua la educación era un poco más abierta, ¿cierto? Pasando al aspecto de la edad moderna, podemos ver o se puede establecer que deja de ser exclusiva y pasa a ser un poco más inclusiva, porque aquí ya las mujeres y las mujeres ya entran. ¿Mm? Aunque perdón, va a ser un poco más inclusiva, pero aún hay grupos como las mujeres y los grupos de edad inferior que no hacen parte de ello, ¿cierto? O sea, tiene cierta limitación. Ahora, dentro de la edad moderna se crean instituciones dentro del cual cada uno cuenta con los criterios propios y poco a poco la iglesia debe ser lo fundamental dentro de la educación. Cuando hablamos de que unas instituciones con características propias, que las instituciones se especializan, ya hay un aspecto específico de trabajo o de estudio. ¿Por qué? Porque en la edad moderna se comprende que habían labores que había que cumplir, pero que necesitaban ciertas capacitaciones. Aquí podríamos decir que, al igual que en la edad antigua, medieval y moderna, no podría hablarse partiendo de lo que yo considero unas políticas públicas educativas. Podría hablarse de unas políticas educativas, pero no públicas, porque si me baso en la definición que se dio inicialmente, ¿cierto? Donde podríamos hablar de unas políticas públicas educativas en la edad contemporánea, donde ya se comienza a construir lo que hoy es hoy la educación, en el sentido de que es una educación ya abierta a todos, ¿sí? Además de eso, se implementan o no se enfocan solamente en unos estudios específicos como la matemática, la lengua, ya la educación es un poco más abierta. Entonces, en estos aspectos, a mi parecer, eh, hablar de políticas públicas educativas hace relación solamente de la edad contemporánea. Podríamos hablar de políticas educativas en la antigua, en la media, en la moderna, pero agregaríamos esa parte de políticas públicas educativas a partir de la edad contemporánea. Ahora, ¿qué consideraciones generales de la historia de la política educativa se pueden dar? Que cada tiempo ha comprendido unas condiciones particulares que llevan a determinar condiciones particulares en materia educativa. Que la antigua, la media y la moderna no podía hablarse de una política pública educativa. Sería recomendable hacer referencia al término solamente política educativa. Y que se podría considerar que solo sería posible hacer uso del término política educativa desde la época contemporánea, en la cual se reconoce a todas las personas como portadores de derechos que pueden participar de la construcción de sus políticas. Como conclusión, podríamos decir que establecer una línea del tiempo que comprenda lo que ha sido la historia de la política educativa es algo que ha resultado complejo por no encontrarse unos estudios e investigaciones específicas sobre ello, pero aún fue posible mediante un análisis de la historia de la educación extraer ideas con las cuales articular y considerar lo que ha sido el recorrido de las políticas educativas a nivel general. Por lo anterior, sería posible considerar eh, que sería posible hablar de políticas públicas educativas solo desde la edad contemporánea. Eso debido a que en esa época es donde se formaliza la educación y se permite que todos los humanos puedan acceder a ella. Esas son las referencias y entonces, como venía estableciéndolo, hablar de políticas públicas educativas implica o hace referencia necesariamente a que esas políticas se den en una edad específica. ¿Cuál es la edad específica? La edad contemporánea. ¿Por qué la edad contemporánea? Porque, como ya lo he dicho, en ella es donde se observa que todos pueden participar y hacer parte de ese trabajo. Muchas gracias.